Súbeme tantito el monitor, por favor. ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué se va a tratar? Bueno, de verdad para mí es un verdadero honor poder compartir la palabra de Dios y creyendo firmemente que el Espíritu Santo que ha inspirado su Escritura habla al corazón de los hombres a fin de que estos sean enteramente perfectos, preparados para toda buena obra y ser transformados bajo el poder del Espíritu Santo. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Gálatas 5. ¿Ya la tienes? Va a haber algunas palabras que es necesario, si tú traes cuaderno, las apuntes y van a estar proyectadas en la pantalla. Voy a leer Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. La Biblia dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Verso 19, ponle cuidado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y ponle cuidado a esta frase: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Muy bien. Estamos viviendo un mundo en el que cada vez más está confundido, que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Isaías lo escribe. ¿Qué sucede en la vida de una persona? Generalmente sin Cristo puede decir que hay cosas que son normales. ¿Hasta dónde podemos decir que es una tolerancia o está bien delante de Dios en el área sexual personal de cada persona? ¿Qué conductas dentro de cada uno de nosotros son las correctas delante de Dios? ¿Cómo debemos de usar nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros órganos sexuales, cada parte del cuerpo? ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia en cómo usarlos? El mundo, dice la palabra de Dios, y lo escribe el apóstol Pedro, junto con el apóstol Pablo, siguen sus deseos, los deseos de la carne, los apetitos de la carne. Pero ¿cómo nosotros podemos llevar una vida conforme a la voluntad de Dios? Es por eso que hoy vamos a ver un tema titulado autosexualidad. Generalmente los que se dedican, los médicos, entre ellos voy a citar a algunos sociólogos, algunos sexólogos, en donde coloquialmente la palabra masturbación se le denomina hoy autosexualidad. Es muy posible que mencione nada más una o dos veces la palabra
masturbación, en donde ya los sexólogos se lo denominan como autosexualidad, para no perturbar a alguna persona. Y vamos a retomar lo que dice el versículo 21. Es una lista no nominal, pero una lista que muestra las obras de la carne, y que si ustedes son observadores, se darán cuenta que muchas de ellas van ligadas. Algunos teólogos han separado estos pecados de pecados sociales y pecados morales. Y estos mismos, al final, después en el verso 21 que dice envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes. Esta palabra cosas semejantes viene del griego kaita o moai, toutis, que habla literalmente de cosas que se practican en menor escala, pero con el objetivo primario. La inmundicia o la impureza abarca no solo la práctica de la homosexualidad, sino también aquella de la autoestimulación, conocida igualmente como masturbación. ¿Cómo define el diccionario, el que tú tienes en tu casa? El diccionario define la autosexualidad como la estimulación de los órganos genitales hasta el orgasmo, llevada a cabo mediante un contacto manual o corporal o de otro tipo, excluyendo el coito. Muy bien, ¿por qué este tema? Generalmente cuando se empieza a despertar y que empiezas a ver tu cuerpo, ya te digo que algunos sexólogos dicen, es normal que tú tengas una autosexualidad porque forma parte de tu crecimiento, de tu formación sexual. De acuerdo a la Biblia, vamos a verlo con más detenimiento y lo vamos a observar. Hay sexólogos que están a favor de la autosexualidad, como otros no. Podemos escucharlos, leerlos, pero ¿qué dice principal la Biblia? Muy bien, esta definición pudiera ser aceptada en lo general por algunos médicos y consejeros. Dicha práctica, por lo tanto, consiste en producir un placer por medio, ¿verdad?, de tocarse. Pero vamos a una definición práctica. Esta definición amplía y puede causar problemas. Por esto se prefiere que el término más limitado de la masturbación sea autoestimulación sexual, que enfatiza la propia gratificación, pero habla también de narcisismo. Se trata de una actividad sexual totalmente egoísta, llevada a cabo mediante la autoexcitación hasta conseguir ese placer. También se usa la palabra que se emplea y que emplea el sexólogo Norman Heiser, leo cómo se escribe, autosexualidad. La definición dada por el diccionario que acabo de leer implicaría que casi todas las parejas, ponle cuidado primero, las parejas casadas practican la autosexualidad en diferentes momentos de la vida marital. Cuando el placer está completo, no es posible, no es aconsejable para uno de los cónyuges por distintas razones. También significa que algunos matrimonios utilizan con regularidad la autosexualidad, particularmente aquellas mujeres que no pueden alcanzar una satisfacción sin un estímulo por su marido. A menudo, cuando se da la situación, ya hay suficiente trauma personal como para añadir la idea de que se está practicando la autosexualidad. Leo la siguiente cita. El psicólogo Wilson reconoce esta realidad sobre la autosexualidad en su libro Sanidad Sexual, una obra de gran utilidad. Wilson escribe, para algunas parejas, la autosexualidad es necesaria a fin de alcanzar el máximo ajuste sexual. Fin de la cita. Cuando algunas personas aconsejan a otras que tienen esta clase de situación personal, jamás deben de utilizar esta palabra, la masturbación,
sino deben de referirse a estimulación. Y a pesar de que vivimos una era supuesta de liberación sexual entre cristianos sensibles, todavía hay un sentido de vergüenza conectado con la palabra masturbación. El amontonar vergüenza sobre el hombre o la mujer ya angustiados es injusto e imprudente. Para algunos puede sonar, qué bárbaro es esto, es muy fuerte, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué se usa en estos casos? Las imágenes, las revistas, y que dañan literalmente tu comunión con Dios. Muy bien. La definición que se hace en la autosexualidad, por lo tanto, la práctica de la autoestimulación hasta alcanzar esa satisfacción por los medios que sean, llama la atención que se halla en esa estimulación. Es una forma de autoerotismo que conlleva la preocupación con los propios órganos sexuales y el orgasmo. La mayoría de los autores cristianos que han escrito libros sobre ello dan una opinión más flexible ante la autosexualidad. Sin embargo, reconocen muchos que hay peligros graves y serios entre la autosexualidad. Por ejemplo, ¿qué dice la medicina? De una manera panorámica, vamos a ver lo que dicen algunos sexólogos. Cito del texto: ¿la autosexualidad afecta? Pregunta. En el texto, las absurdas teorías de los sexólogos modernos. Dicen ellos, es un gran negocio porque hay relaciones perjudiciales, pero hay alto consumo de pornografía y las consecuencias son pornografía, autosexualidad, y las consecuencias de la pornografía es que se convierte en un vicio solitario. Pero ¿qué dicen algunos sexólogos en cuanto a la autosexualidad? ¿Afecta? Por supuesto que afecta, porque después que hay un matrimonio hay impotencia sexual por el abuso de la autosexualidad. El periódico El Financiero menciona lo siguiente: ocupa el segundo lugar México en pornografía infantil y consecuencias de la masturbación. Y la pregunta es, ¿afecta esto? Por supuesto. Ellos mismos citan en el periódico El Financiero, es un vicio solitario y es antinatura, no es normal. Muy bien. Según Wilson comenta acertadamente, la autosexualidad, como otros muchos temas de gran preocupación personal, social, no es ni condenada ni condonada en la Escritura. En realidad, él dice, no he podido encontrar ninguna declaración escritural directa acerca de ella. Los cristianos no siempre han sido sinceros en cuanto al hecho y han tratado de dar impresión de que sus opiniones sobre el tema estaban respaldadas por imperativos bíblicos. Este no es el caso. Pero leamos Génesis capítulo 38, versículos 8 al 10. La sexualidad, en lo que estás buscando, Génesis capítulo 38, versículo 8 al 10, la sexualidad y específicamente las relaciones sexuales son exclusivamente dentro del matrimonio. Fíjate, vamos a leer Éxodo capítulo 38, verso 8 al 10. Por ejemplo, hay quien puede justificar la autosexualidad con el siguiente texto, el que vamos a leer a continuación. Pero si leemos nosotros todo el contexto, nos daremos cuenta a qué se refiere. No podemos tomar dos versículos para poderlo acomodar a como nosotros vamos a quererlo, ¿verdad? Entonces, hay quien toma estos dos versículos para poder decir, es correcta la autosexualidad, no pasa nada porque la Biblia lo dice. Espérame tantito, ¿ya leíste todo el contexto? ¿Ya leíste todo el capítulo? ¿A qué se refiere?
porque las relaciones sexuales y la semilla, lo que se le conoce como el esperma, debe de ser usada dentro de la voluntad de Dios, dentro del matrimonio, dentro de una relación sexual. Y fíjate lo que menciona la palabra de Dios. Dice el versículo 8, ¿la tienes? Génesis 38, 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. El propósito de usar dentro del matrimonio el sexo, que es algo hermoso porque Dios lo ha creado, es para tener descendencia. Pero vamos a leer a continuación. Dice el verso 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a su mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Entonces es algo interesante porque nosotros vemos que el Espíritu Santo nos está mostrando que las relaciones sexuales son, sí, para un disfrute, entiéndeme el término, dentro del matrimonio, para la gloria de Dios, para que se cumpla el propósito. Hay tantas cosas tan hermosas dentro de una relación sexual dentro del matrimonio. Pero acá este hombre no quiso tener descendencia y vertió en tierra. Muy bien. Alcorn dice que a partir de este dicho, este texto, la autosexualidad comenzó a llamarse onanismo, por el supuesto hecho de un hombre llamado Onán. Sin embargo, un estudio de dicho pasaje no revela en absoluto ningún ejemplo de autosexualidad. Onán tuvo un placer con la mujer del relato, pero al llegar el momento de ese placer, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y sigue diciendo, la cuestión fue la desobediencia de Onán al negarse a engendrar hijos para su difunto hermano, a lo cual estaba obligado por la ley y la lealtad familiar. Muy bien, hay una apelación a los principios bíblicos. En casos como este, deberíamos guiarnos por los amplios principios escriturales referentes al sexo. La sexualidad es un don de Dios, no solo necesario para la procreación, sino también como un acto particular por el cual el hombre y la mujer se convierten en una sola carne. Esto es algo hermosísimo. Y si tú eres observador y eres estudiante de la palabra de Dios, cuando alguien tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, primera carta a los Corintios, capítulo 6, el Espíritu Santo hace que Pablo escriba esta carta a los Corintios, una iglesia inmadura, diciéndole, ¿que no sabes que tu cuerpo es templo, es morada del Espíritu Santo? Efesios 1 también lo escribe. Y al decirte que si el Espíritu Santo mora dentro de ti, este barro, este cuerpo, es la morada del Espíritu Santo, y que cuando uno usa su cuerpo de manera impropia, si eres cristiano, el Espíritu Santo no se sale, está dentro. El Espíritu Santo está viendo, participa de una manera no propia, porque no se sale y entra. Y al tener una relación sexual fuera del matrimonio, el Espíritu Santo, primera carta a los Corintios capítulo 6, está diciendo, quien se une con una mujer, y específicamente en primera carta a los Corintios capítulo 6, se refería a las prostitutas. Se junta, se unen, se hacen una sola carne, como una sola hoja. Y esto es grave. Muy bien. Fíjense ustedes, voy a leerles Gálatas capítulo 5. Apúntale primero. Gálatas 5, 19. Y luego vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Gálatas 5, 19. La Biblia dice, y manifiestas son las obras de la carne. Si te das cuenta, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, sin despegar la Biblia.
fíjate en la Biblia, no me veas a mí, porque un pecado te va a llevar a otro pecado. Dice el verso 19, leemos desde el último hasta el principio. Lascivia, inmundicia. No puede haber inmundicia, inmoralidad, si antes no hubo lascivia. Luego sí dice lascivia, inmundicia, fornicación. No puede haber fornicación si antes hubo inmoralidad, inmundicia, lascivia. Viste detenidamente a un hombre, a una mujer, que no es tu esposo, que no es tu esposa, que es un chavo de la iglesia, lo vistes con deseos de poseerlo. La Biblia dice, en tu corazón ya adulteraste. Pero fíjate muy bien, no puede haber fornicación si antes no hubo inmundicia, y no puede haber inmundicia si antes no hay lascivia. Y luego la Biblia menciona el primero, adulterio. No puede haber adulterio si antes no hubo fornicación. Y no hubo fornicación si antes no hubo inmundicia y lascivia. Y si te fijas hasta el versículo 21, en la parte final, cosas semejantes a estas. Qué interesante, ¿cierto? Regrésate a primera carta a los Corintios, que te había dicho que lo escribieras para leerlo. En el capítulo 6. Cada parte de tu cuerpo tiene un uso, y un uso que el Espíritu Santo te muestra que el Padre Celestial lo ha creado específicamente para algo y en un tiempo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Dice la Biblia, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjate muy bien. La primera referencia al matrimonio se declara que el hombre y la mujer se convierten, ya te decía, Génesis 2:24, en una sola carne. Implicando que cuando dos cuerpos se unen, hay un matrimonio. La relación sexual, el placer sexual, tienen que ser dentro del matrimonio. Si no se entra en el mismo con un compromiso de amor de por vida, entonces constituye una unión perversa, un acto de fornicación. Y Dios lo quiere evitar. Heiser, leo cómo se escribe, considera que la autosexualidad es generalmente mala y la autosexualidad pecaminosa. Uno, menciona él, cuando su único motivo es el mero placer biológico. La autosexualidad, la palabra lo dice, auto, uno solo, busca placer para sí mismo. Y hemos visto que también dentro de ese placer es que yo nada más, satisfacerme yo nada más. Y si la persona permite que se convierta en un hábito compulsivo, porque se puede convertir en un hábito compulsivo. Y cuando dicho hábito es el resultado de sentimientos inferiores, produce sentimientos de culpabilidad. Y continúa el autor con una importante afirmación. La autosexualidad es pecaminosa cuando se realiza en conexión con imágenes pornográficas. Vamos a buscar Mateo 5:28. De verdad, oré, sigo orando para que el Espíritu Santo hable al corazón de todos y cada uno de nosotros. Porque cuando te casas, algunos están diciendo, usted puede decir eso porque ya está casado, ya está. No, Pablo dice, y lo dice muy bien, ya que estás casado, aumentan las tentaciones. De veras, Y Pablo dice, yo te las quiero evitar. Te quiero evitar todas esas tentaciones, porque tienes las tentaciones, ¿no? No es pecado que tengas tentaciones. El pecado es ceder a las tentaciones. Oiga, pero Dios me hizo así. Sí, pero tienes dominio propio. Y el dominio propio es gobernado por el poder del Espíritu Santo cuando tú haces morir la carne. ¿Qué es hacer morir la carne? No darle de comer a la carne significa no sustentar con esas prácticas tu vida.
Fíjate, Mateo 5:28, ¿la tienes? ¿Sí? Mira, dice la Biblia: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. Entonces, vemos que Jesús está diciendo que la lujuria tiene que ver con los intereses del corazón. Y la autosexualidad, aunque te digan en la secundaria, aunque te digan en la prepa, aunque te digan en la universidad, que la autosexualidad es algo normal para poder satisfacer ese deseo egoísta, donde solamente busca su placer, se necesitan imágenes. Y esas imágenes te llevarán a una perturbación, como dice Santiago. Que Dios no tienta el mal, ni el mal le tienta a él, sino que cada uno es seducido por su propia concupiscencia, su deseo carnal. Entonces, ¿le echamos la culpa a Dios porque nos hizo así? No. Léete Romanos. Cuando se está culpando, Romanos capítulo 9, 10 y 11, que habla de la elección, y se habla de Faraón, que Dios formó a Faraón para tratar con el pueblo de Dios, y Faraón pudo haber dicho: tú me hiciste así. No, hay una voluntad, tú decides. Y dentro de esa voluntad que tú decides, Romanos 12, alimentar, permíteme el ejemplo, alimentar el león que está queriendo comer carne, o el león de la tribu de Judá que te quiere hacer vivir en santidad. Muy bien. La autosexualidad, fíjate muy bien. Si uno está comprometido a llevar una vida pura hasta el momento de casarse, la autosexualidad siempre se convierte en un hábito o en un medio de satisfacer la lujuria personal. La autosexualidad es un acto inmoral. Y vamos a ver algunas afirmaciones de un sexólogo, leo cómo se escribe, Heisler, acerca de la autosexualidad, que dice, de acuerdo a la Biblia, que es mala. Primero, pregunta él: ¿debe convertirse la autosexualidad en un esposo o en una esposa suplente? Es muy buena pregunta. ¿Se convierte tu compañero la autosexualidad? ¿O únicamente vas a esperar: no necesito en algún momento llegar al matrimonio porque mi satisfacción sexual es esta? Y hay un desorden. Como toda persona con un matrimonio feliz sabe, de una vida de profunda realización sexual con el ser amado, resulta aún más difícil cortarla de repente a causa de la separación forzosa o la muerte. Ahora, fíjate muy bien. Segundo lugar, pregunta: ¿es la autosexualidad la única forma de evitar la lujuria? ¿No hay otras maneras mucho más en consonancia con las Escrituras y que no implican riesgo, como sucede con la autosexualidad, de convertirse en un hábito? Y esto es grave. El exceso daña las venas internas, etcétera, etcétera. La mente, el corazón. Y si el corazón espiritual está mal, la mente va a estar mal y lo demás va a funcionar mal. Muy bien. Búscate primera carta a los Corintios capítulo 7, ahí por el verso 8. Si la autosexualidad fuera el camino a seguir, el apóstol Pablo lo diría en su enseñanza. O sea, si no es malo, pues hagámoslo, no hay problema. Pero no es así. Porque el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 8. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano. Viva la soltería. Viva la soltería. Amén, aleluya, gloria a Dios. No, yo soy felizmente casado, con 9 hijas. No, nada más 3.
¿Quiénes son casados acá? Ah, ándale, chido. Bien, bien. Bien, bien, bien. Yo también. Sí, no, pues casi me impactas. Y de acuerdo al texto, pues ¿quiénes son viudas? Pues nadie, ¿no? Aquí a saber que nadie. ¿Tú levantaste la mano, hijo? ¿No? ¿Por qué? Por el texto. Si estamos viendo que la relación sexual en el orden de Dios tiene que ser dentro del matrimonio, la pregunta es, ¿qué con los solteros? ¿No? ¿Qué con las viudas? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Te dije, primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 8 y 9. Digo pues, ¿a quién? A los solteros, a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse ¿qué? Ahora, hay una cosa, el matrimonio es para discípulos. Es para discípulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña en la palabra de Dios que Dios llama a formar discípulos. Y la comunión con el Padre Celestial es una analogía del matrimonio, en las buenas y en las malas. Entonces, hay quien está diciendo, ya me quiero casar. ¿Estás en pecado? No. Chida tu onda que te quieras casar, a todo dar, pero tiene que ser un discípulo. Oye, que vienen algunas, yo me acuerdo cuando iba jóvenes, apenas hace como, no más, ya tiene rato, sí, hace como 30 años, no es mucho, 30 años, no es mucho. Y me acuerdo que a muchos se les quemaban las habas, que decían, pues ya se quieren casar. Y luego se formó un grupo de jóvenes adultos solteros, de 25 hasta donde aguantaran. Pues éramos era un buen, ¿no? Eran un buen. Entonces la onda era, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Y luego a mí me tocó coordinar en Toluca un grupo de jóvenes de más de 28. Este es un chisme cristiano, ¿eh? ¿Por qué? Porque de los 25, 30 jóvenes que iban, 28 eran mujeres y 2 eran hombres. Entonces cuando llegaba un hombre, no manches, era cotizadísimo el cuate. Sí, o sea, y todos estaban, su prioridad ¿qué era? Casarse. ¿Era malo? No era malo que se quieran casar, sino que la prioridad no tiene que ser casarse, sino la prioridad tiene que ser adorar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Me vas agarrando la onda? Entonces muchos salían con una chava, con otra chava, ¿y qué pasaba? Pasaba como ocurrió con el pueblo de Dios, estaban dando vueltas y vueltas y regresaban, Oye, David, pues es que este infeliz ya me cortó y ya se fue hasta de la iglesia. Entonces no eran discípulos, muchos de ellos eran lobos rapaces. Entonces tu corazón, aunque sabes que, aunque en algún momento te pudieras sentir solo, ay, me siento solo, cómprate un peluche. ¿Quieres platicar con alguien? Cómprate una grabadora y te grabas y te vuelves a escuchar, ¿no? No, aunque te sientas solo, tienes al Espíritu Santo. Este es otro chisme cristiano. Yo ya me casé grandecito, no de estatura, ya me casé más o menos de más de 34 años. Y todavía mi pastor me decía, no les digo quién es, pero viene mañana. Me decía, no importa que tengas 50 años, David, pero espérate. No manches, yo ya estaba arañado. De veras que ya las paredes estaban todas así. Y luego me dicen, o sea, de veras, me contrataban para texturizar los edificios. ¡Ay! Dice, de veras, se los prometo, de veras, delante de Dios, lloraba. Porque es normal, o sea, no manches, estabas, ¡ay!
Gracias, Padre. Y vas venciendo. Pero eso es un carácter que el Espíritu Santo te va dando. Ahora lo puedo decir tranquilo, ¿no? Y alguien me puede decir, ¿usted porque ya está casado? Pues sí, pero también le batallé. O sea, también hay tentaciones, hay luchas, está Lucha Villa, Lucha Reyes. No, ya. Entonces fíjate, vamos otra vez. Entonces, si el Espíritu Santo está diciendo, quédate como estás, es que tu prioridad tiene que ser la adoración. Ahora, Wilson comenta al respecto. Hay una respuesta que parece evidente. La autosexualidad no es una forma de autocontrol, sino a menudo una falta de lo mismo, falta de control. Las fantasías sexuales, la autosexualidad, permiten a las personas entrar en una relación erótica con múltiples individuos, lo cual no parece compatible. Ya que Pablo lo está exhortando. ¿En dónde? Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12 y 13. Fíjate, si tú te lees todo el pasaje, habla de dos cosas en las cuales muchas personas tenemos luchas. Si lees el pasaje, ¿sabes a qué se refiere? A la comida y al cuerpo, a las relaciones. Y en ambas cosas, oye, la comida es para el estómago, pero ¿sabes qué? Va a ser por un tiempo, si lees el pasaje. Todo te conviene, pero tú tienes que tener control. Fíjate lo que dice el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, ¿qué dice la Biblia? No me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. O sea, hay dos luchas que tiene el ser humano: la comida, las tentaciones, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y dice la Biblia que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Muy bien. Esto es algo muy interesante, porque nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que no podemos vivir sin la autosexualidad. Eso mismo, por supuesto que no es una obsesión. Necesitamos reconocer, necesita reconocer que somos personas, que tenemos tentaciones, pero que aquella que está luchando con la autosexualidad debe de escoger el culto y la adoración a Dios. ¿Con qué? Con su cuerpo. Fíjate, John White escribió un libro que se llama Sanidad Sexual. Lo leí ya hace rato, hace algunos años. Y en donde generalmente habla, literal, sobre cristianos, sobre las relaciones sexuales y la autosexualidad. Y él menciona en su libro, el sexo, la autosexualidad es una isla desierta. Qué triste. El sexo lo da Dios para el disfrute dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. La autosexualidad, en cambio, produce mayor soledad. Aquello que fue creado para unir de por vida a un hombre y a una mujer se utiliza erróneamente, generando el peor tipo de soledad y aislamiento. ¿Para qué? Para quedarse fuera. Tus deseos sexuales están asociados con una necesidad más profunda. Que alguien comparta tu isla, termine con tu soledad. La autosexualidad es estar solo en una isla, frustra, y el mismo instinto que intenta gratificar. Observemos, primero, la autosexualidad parece ser parte natural del descubrimiento que el adolescente hace de sí mismo. Me estoy descubriendo. Y es lo que dicen muchos sexólogos. No, tenemos la Biblia para que nos muestre. Y particularmente estos jóvenes, y se advierte a padres cristianos que no deben alterarse si descubren, ponle cuidado. Si alguien está viendo a través de los medios cibernéticos,
Si el padre descubre que el chico, el joven, la señorita, se está en algún momento con autosexualidad, cuidado con los gritoneos, cuidado con las reprensiones fuera de lugar, cuidado con ofenderlos. Te vas a ir al infierno, espérate tantito. Somos cristianos, hijos de Dios. ¿Qué es lo que se necesita? Orientación, que se conozca la palabra de Dios, amor, identidad con Cristo. Porque hay muchos padres que pudieran decir: acabas de cometer este pecado, te vas a ir al infierno, estás cometiendo una inmoralidad. Sí, está cometiendo una inmoralidad, pero lo que necesita es ser arropado, dirigido y conducido. Y si se ha cometido este pecado de autosexualidad, podemos ser perdonados. Es lo que dice la palabra de Dios. Hay 5 razones para resistir la autosexualidad. En primer lugar, la autosexualidad no es algo necesario. No es algo necesario, no es algo que tengas que hacer. Ay, es lunes, tengo que hacerlo. No, no es algo necesario. Como cualquier otro hombre también, ¿verdad?, que tiene interés sexual. Sin embargo, la autosexualidad no se debe de practicar como algo que se necesita. Y voy a leer un ejemplo. Que había un misionero. Y este misionero que conocimos, casado, llegó a tener pues algunos días, semanas, sin ver a su esposa. Y otras personas le recomendaron, ¿sabes qué? Pues para evitar el adulterio, la fornicación, pues autosexualidad. Y Dios puede decir, ¿sabes qué? Pues no hay pancho, ¿no? ¿Y sabes qué dijo este hombre? No, mi cuerpo, cada parte del cuerpo ha sido formado por el Padre Celestial, y cada parte de mi cuerpo, mis manos, mis ojos, mi mente, mi corazón, fueron diseñadas por Dios y tienen que ser usadas como tal. Y esto es interesante, porque leo el testimonio, dice: cuando me encuentro lejos de ella, dice él, de su esposa, incluso cuando estoy solo y anhelo su amor, no practico la autosexualidad. Decido no hacerlo. Y con este autodominio dado por Dios, dice él, he recibido una libertad y una paz maravillosas. Y finalmente escribe: no hay paz ni libertad en estar esclavizado a la autosexualidad. Segundo, la autosexualidad no disminuye la tensión sexual, sino que la aumenta. Y fíjense ustedes, hay personas que tienen relaciones sexuales para desestresarse. Hay personas que tienen la autosexualidad también para desestresarse, o se alcoholizan. Eso es muy común. Ya es viernes, ¿no? Ya es viernes, y se escriben por ahí: es viernes, y el cuerpo lo sabe. Y están ahí como leones rugientes, buscando a quién devorar. Pero en lugar, fíjate, la autosexualidad no disminuye la tensión sexual, la va aumentando, porque es adictiva. Como el alcohol, la nicotina, la pornografía, la autosexualidad son adictivas, aumentan. En tercer lugar, la conducta autoerótica implica casi siempre pecado sexual, lascivia, en el terreno de la fantasía, aunque no se centre en ninguna persona en particular. La persona que está llevando a cabo el acto de la autosexualidad está viendo o revistas pornográficas, o se está imaginando a otra persona, lo cual lo llevará cada vez más a un degenere mental, a algo peligroso, lo cual Dios quiere evitar. En cuarto lugar, la autosexualidad produce una fijación en los propios órganos y deseos sexuales, al contrario de lo que sucede en una relación sexual compartida con el esposo o con la esposa. En quinto lugar, la autosexualidad crea un hábito. Dice él: no estoy diciendo que una autoestimulación ocasional se convierta
irremediablemente en un hábito obsesivo. Él escribe: la experiencia demuestra que no es así. Sin embargo, nadie llega a ser jamás esclavo de un hábito si no lo inicia en un momento dado y continúa practicando cada vez más. Por tanto, la única manera segura de evitar la posibilidad de contraer dicho hábito y esclavizarse a él es nunca empezar a practicarlo. En sexto lugar, la autosexualidad desempeña un papel central en casi todas las formas de esclavitud sexual, desde la promiscuidad hasta la homosexualidad, pasando por la pornografía. Y tal vez los adictos al sexo tengan el hábito de la autosexualidad. Y algunas personas no pueden disfrutar de una relación sexual sana, satisfactoria con su cónyuge, pero sí pueden sentirlo, entre comillas, en una autosexualidad. Y por último, la autosexualidad incontrolada puede tener una clara dimensión demoníaca. Ahí donde la ves. ¿Por qué? Porque empiezan los demonios a trabajar en la mente de una persona. Personas que llegan a tener sueños, que tienen relaciones sexuales dentro del sueño. Y hay algunos sexólogos que dicen, ¿es normal? No, son demonios llamados cubos, incubus, sucubus, que operan y que se metieron en la persona en la pornografía, viendo pornografía. Muy bien, la esclavitud a la autosexualidad implica una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el deseo, en el interior de la persona hay una lucha. Lucha con las concupiscencias de la carne. En el exterior, lucha con un mundo enloquecido por el sexo, o como sucede a menudo. ¿Por qué? Porque para el mundo es normal. Y arriba, lucha contra los demonios sexuales que nos tientan a la esclavitud sexual ilícita o imprudente. ¿Cuáles son los ataques que nosotros tenemos? Porque siempre vamos a seguir teniendo ataques. Búscate Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 7 en adelante. Hay momentos que tú puedes estar leyendo la Biblia, orando. Y pueden venir imágenes a tu mente de esclavitud sexual. Hay momentos que estás hasta adorando y alabando y de momento viene una imagen no santa. O estás en tu casa, las 9:10 de la noche, generalmente. El chamuco molesta a la misma hora. Y empiezas a imaginarte. ¿Qué tienes que hacer? Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando nosotros nos sometemos al Señor, sometemos nuestra sexualidad, nuestros órganos sexuales, incluyendo mente, emociones, voluntad, el diablo se va. Las obras de la carne se disipan. Y esto es algo muy importante, porque en pocos minutos la presencia maligna desaparece y su incontrolable pasión sexual queda dominada. En minutos. ¿Qué películas ves? ¿Qué series estás viendo? Un 90% de series ya tienen relaciones sexuales. ¿Qué videos estás viendo? ¿Qué revistas estás leyendo? ¿Qué tanto te parece a ti normal, pero que ofende a Dios? Y somos, si es que eres cristiano, templo del Espíritu Santo. Entonces, meditemos y pongamos cada parte de nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Medita en esto, ahí en lo profundo de tu corazón. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí desde lo profundo de tu corazón, tú solito, nosotros solitos. Señor y Dios, en esta tarde presentamos nuestro cuerpo en servidumbre a tu servicio. Muchos de nosotros reconocemos que hemos usado nuestro cuerpo de manera que te ha ofendido. Los ojos, las manos, los órganos sexuales. Los presentamos delante de ti confesando nuestros pecados y reconociendo que tienen que ser puros, guardados para el día del matrimonio, dentro del matrimonio. Alabamos y bendecimos tu santo nombre porque, aunque hubiera vergüenza, sabemos que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia. Y tú no te avergüenzas de los que genuinamente, con un genuino arrepentimiento, vienen hacia ti pidiendo perdón. Y esa santificación de la cual tú hablas, queremos disfrutarla, queremos vivirla para tu gloria. Que nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros órganos sexuales, nuestros pies, todo nuestro cuerpo, que ha sido lavado con tu sangre, desde ahora lo presentamos en sacrificio vivo, como ofrenda agradable para ti, Señor, creyendo firmemente que si es tu voluntad, algún día tú concedas
un esposo, una esposa, una familia, pero que todo sea en decencia y en orden. Entre tanto, mi cuerpo, mi alma y mi ser sean siempre soltero, casado, para adorarte y bendecirte. Alabo y bendigo tu santo nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, porque desde antes de la fundación del mundo me has elegido. En tu tiempo tú me sellaste. Tú me convertiste en morada del Espíritu Santo. Y en ello, Señor y Dios, confiamos que tú hablas al corazón del hombre que aún no tiene a Cristo en su corazón, y que hoy, en esta tarde, por las riquezas celestiales, te place a ti regalar la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz y el poder del Espíritu Santo. Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, los idólatras no heredan el reino de los cielos. Las religiones no salvan, puesto que hay un solo camino, y es Jesucristo, el camino y la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta es la fe que nosotros predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, hay perdón en Cristo Jesús. Y así como estás, reconoce que necesitas a Jesús. Reconoce que necesitas al Salvador. Puedes decir: ¿cómo así? Nada más. El único Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, tiene el poder para darte la vida eterna. Puedes decir: ¿sabes qué? Mañana o pasado lo voy a pensar. No. Cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Oiga, pero estoy sucio. He tenido relaciones sexuales muchísimas. He practicado la brujería, he leído los signos del zodiaco, he pecado. Así como estás de sucio, la sangre de Cristo te lava. Ven a Jesús. Y desde ahí, desde lo profundo de tu corazón, dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. Tu regalo, la vida eterna. Creo que en el cuerpo de Jesús fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó de los muertos, venciendo la muerte, venciendo el infierno, venciendo al mundo, venciendo al pecado. Soy perdonado de todos mis pecados, hecho hijo de Dios, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Antes de continuar con el servicio, si alguno recibió a Jesús, si alguno confirmó su fe, queremos alcanzarle una porción de la palabra de Dios. Si alguien hizo esta oración desde ahí, desde su lugar, levante su mano. ¿Alguien recibió a Jesús? ¿Alguien invitó a Cristo en su corazón? Si usted lo hizo a través de las redes sociales, háganoslo saber para estar orando por usted. Queremos estar orando por usted, invitarle a un estudio bíblico. Intégrese a una iglesia cristiana nuevo testamentaria. Lea la palabra de Dios. Discipúlese. Ore con Dios. Orar no es rezar. Orar es hablar con Dios. Y cada vez que usted ore, termine su oración siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Además de esto, a las personas que le rodean, hábleles de Jesucristo, de este hermoso nuevo nacimiento que tiene con Jesús, y el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga, que tenga paz. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles
que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.